Presente. Páez Hueyupán. Presente, profe. De hecho, no sé si le comentaron que no me pude conectar la sesión pasada porque me quedé sin luz. Sí, por ahí me comentaron, Páez. Pérez González. Presente. Ramírez Jiménez. Presente, prof. Ruiz Ignacio. Presente. Ruiz Munguía. Aquí, profe, presente. Luis Rodríguez. Presente, profe. Sánchez Flores. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Suárez González. Aquí presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo Sánchez. Presente, profe. Buenas tardes. Centeno Molina. Presente, maestro. Ok. ¿Quién llegó en lo que pasaba lista? Bueno. Bien, vamos a pasar con la exposición. Entonces le voy a pedir al equipo que le toque exponer, que por favor haga su presentación, ¿vale? Gracias. Profe, no sé si ahí se puede la pantalla. Sí, aunque la ¿Sí se puede ve? ampliar si gusta. En PowerPoint, en la barra de herramientas de abajo, ahí hay esa, mira. Ah, ok. Perdón, es que no sabía. No Perdón, se profe. preocupe. Se supone que ahí está. Buenas tardes, compañeros. Espero que estén bien. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar un poco sobre la revolución industrial, por qué fue importante, qué cambios tuvo, de dónde precursó y cómo que ha dado paso a esta sociedad globalizada que tenemos. Mi compañero ahorita, Víctor Alan, les va a presentar un poco todo esto de lo que fue la revolución industrial. La primera, porque ya veremos que hubo más. En este caso solo vamos a ver la primera, después un poco de la revolución francesa con sus ideas y terminaremos con la independencia de las 13 colonias. Gracias. Creo que nuestro compañero Víctor tiene un poco de problemas con su micrófono que no enciende, pero aquí está, maestro. Con calma. A ver si superamos las fallas. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros, maestros. Les voy a hablar de la Revolución Industrial, el cual es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que abarca de 1840 y se originó principalmente en Inglaterra. La siguiente, por favor. Bueno,
Una de las características principales de la revolución industrial es la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. El origen de las nuevas industrias como la textil, la siderurgia, que son los metales, y la minería, la sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente, el desarrollo del comercio a nivel mundial, debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. La siguiente, por favor. Bueno, las primeras industrias viene a ser la que es la industria minería a partir del siglo XIX, que el carbón vegetal que provenía de las maderas fue sustituido por el carbón de coque o mineral. Tenemos la industria siderurgia, que es el hierro y el acero, fueron los principales metales primarios de la época que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, máquinas textiles, locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. También tenemos la industria del transporte, que bueno, esta ya se basaba en medios de tracción animal, ya los sistemas por viento, por remo, entre otros. Eso fue en el siglo XIX, que pasó de los caballos a las máquinas de vapor. Tenemos también la expansión comercial, que ya había dicho antes, que es el impulso de la burguesía. Y la siguiente, por favor. Bueno, los inventos clave. Tenemos como principal la máquina de vapor, patentada en 1769 por James Watt en Escocia. Resulta ser el invento más importante de la revolución industrial, ya que este nos permite transformar de lo que fue transporte de caballos a utilizar ya máquinas con más poder que los animales y bueno, sin sacrificarlos tanto. Bueno, también tenemos que fue el alumbrado público a base de gas. Se instalaron lámparas de gas en las calles, lo cual revolucionó porque ya podían ser más seguras y transitadas a todas horas. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí ya le toca a mi compañero Gerardo. Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar de los países que principalmente se desarrolló esta revolución industrial. No, como ya dijo mi compañero, nació en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Bueno, la razón por la que se originó en este país fue porque había un exceso de alimentos. Una de las principales razones es porque había un exceso de alimentos en este país, principalmente los agricultores. Entonces los agricultores tuvieron que huir a las ciudades para obtener otra fuente de trabajo. Y aquí fue donde los jefes de las fábricas, los dueños de las fábricas, aprovecharon para poner esa mano de obra y ayudó a que se iniciara esta época. Después, países como Bélgica y Francia, a inicios del siglo XIX, iniciaron igual el mismo modelo del Reino Unido, ya que estaban más cerca y veían que funcionaba este país. Posteriormente en Alemania, a mediados del siglo XIX, igual inició con este modelo, y los países más rezagados que fueron a finales de 1800 fue Italia, lo que era el Imperio Austrohúngaro, Rusia, pero los que más se tardaron todos fue el Imperio Otomano, que era el Imperio Otomano, y España y Portugal. Principalmente España y Portugal se tardaron porque en esos países había muy poco comercio, era muy local, no existía como ese fomento para que se invirtiera en ese país, y la economía estaba basada principalmente en lo que era la agricultura. La siguiente, por favor. Ok, dentro del panorama mundial, como podemos ver en el mapa, hay naciones que iniciaron antes este proceso, incluso antes que España, como por ejemplo Estados Unidos, que esto se debía más a que tenían una relación pues cultural de varias décadas con el Reino Unido, y pues adoptó igual este sistema que dio pues el capitalismo. Además de esto, Estados Unidos adoptó
un invento muy importante fue la inclusión de lo que son rieles para transporte dentro de todo el territorio. Y otro país que igual está fuera de Europa fue Japón. Bueno, este país logró esa revolución industrial en 1857 debido a que no existía amplio dominio en su región de parte de Europa, a diferencia de otras naciones de este continente de Asia. Pero otra razón más importante aparte de esto fue que envió a jóvenes al continente europeo para saber qué estaban haciendo de ese lado, y al regresar implementaron la revolución industrial en la isla, Japón. Y el último, mejor dicho, el primer país en desarrollar esto en América Latina fue Argentina en el año de 1890, ya que muchos inmigrantes europeos iban a ese país a radicar, y fue como llevaron esas ideologías a este país. La siguiente. No, un anterior compañero, muchas gracias, Andrew. Ahora soy su compañero Centeno Molina y espero que se encuentren bien. Vamos a ver muy brevemente lo que fue la Revolución Francesa, cómo cambió la visión del mundo y cómo es que nos impacta todavía el día de hoy. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes recordarán la Revolución Francesa por la imagen de la chica en la toma de la Bastilla, o como el ascenso de Napoleón, o por otras causas como el terror que hubo, etcétera, ¿no? Pero solo para efectos de esta exposición, veremos sus principales causas, consecuencias, las ideas que estuvieron involucradas, quiénes estuvieron al mando y por qué lo hicieron. Bueno, en primer lugar, y para dar un poco de contexto con lo que seguimos aquí, recordemos que en este tiempo, especialmente en Francia, a finales del siglo XVIII, la división de poder estaba muy marcada y era muy desigual. Hasta arriba de la pirámide se encontraba el monarca, seguido del alto clero y la nobleza, la cual gozaba de muchos derechos, no pagaba impuestos, y este grupo pequeño era muy pequeño, ya que solo conformaba en ese momento el 3% de la población, mientras que el 97% restante estaban conformados por la clase conocida como burgueses, que en su mayoría eran comerciantes o algunos profesionistas, y abajo de estas las clases populares o urbanas. La siguiente, por favor. Bueno, esto, ¿cómo se fue generando? Hay que recordar un poco la ilustración o este fenómeno que se fue dando de las ideas ilustradas, ya que ya tenían algo de tiempo en la sociedad, donde se ponía como al humano, el conocimiento y la razón como parte fundamental del cambio. Estas ideas fueron tomando fuerza, especialmente en la clase de la burguesía, la cual, apoyada con las clases populares, buscaban un gobierno que les favoreciera más a ellos y a sus negocios, algo que ya pasaba, como lo vimos en Inglaterra. Ellos buscaban un Estado que los representaba más, y no solo a ellos, sino a sus negocios, ya que eran los que pagaban los impuestos y prácticamente no tenían mucha representación. Y un poco dejando todas las batallas, la tortura, la masacre que hubo en esta revolución. La siguiente, por favor. Nos podemos quedar con el movimiento que hubo, las asambleas y los resultados que éstas lograron. En primer lugar, podemos ver que en esta asamblea, alrededor de 1971, se dio el cambio de poder, principalmente la supresión del feudalismo, que era un modelo que se estaba llevando desde hace bastante tiempo, principalmente en Europa, la libertad de prensa, se buscaba una nueva constitución, y en el año de 1971 se dio el cambio de poder, donde Francia pasaría de ser como un reinado o estar abajo del yugo del rey, y pasaba a ser una nación como tal, con sus representaciones y tal. Otra cosa que nos impacta al día de hoy fue la división que se usó que pasó de poderes en ese entonces, ya que en estas asambleas, por lo general, más bien siempre, al lado derecho se sentaban los que defendían una monarquía o los conservadores, por así decirlo, y del lado de la izquierda se sentaban más bien todos los representantes de la república. Esta división de poderes de derecha o izquierda, con algunos cambios, se ha mantenido hasta los días de hoy. Es como una de las partes importantes de la Revolución Francesa. Y bueno, ya para terminar, por saltarnos un poco las guerras que hubo y los demás cambios que hubo, es importante recalcar que
aquí en este país fue donde se empezó a dar estas ideas ilustradas, y ya que buscaban un gobierno más que nada como comercial, algo que estaba pasando en Inglaterra, un poder no tanto de la monarquía o de los reyes, sino de aquellos que tenían el capital o el dinero para trabajar y comerciar con estas mercancías. Y ahorita mi compañero Iván les dará cómo estas ideas se fueron dando en Estados Unidos. Bueno, buenas tardes. A mí me toca exponer lo que es la independencia de Estados Unidos. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica organizaron 3 colonias que hicieron dejar de ser ingleses. Anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Bueno, hay que recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años, donde el conflicto internacional por el colonialismo se vio involucrado por más países, es decir, Francia y Gran Bretaña, y supuso una pérdida económica para la corona británica. Entonces, George Grenville, el primer ministro de Gran Bretaña, aumentó los impuestos en las colonias norteamericanas para cubrir la gran deuda que el Estado había alcanzado, y de igual manera cubrir los gastos que las tropas armadas suponían. Dichos impuestos fueron considerados abusivos. La corona británica generó nuevas políticas administrativas y leyes recaudatorias, tales como la Ley del Azúcar en 1764 y la Ley del Timbre en 1765, donde la ley detonante fue la Ley de Townshend en 1767, en el cual se recaudaban impuestos mediante las exportaciones que se realizaban hacia las colonias. Entonces empezó el movimiento de independencia, con el tema "No hay tributación sin representación", ya que los colonos no eran representados en el Parlamento británico. Poco a poco la situación en Norteamérica se volvió más densa, y se tenía inconforme a los colonos. De ahí surgió la Asociación de Patriotas, los cuales buscaban defender los derechos de los colonos frente al abuso de los británicos. Dicho grupo se llamó los Patriotas, liderados por Samuel Adams y John Hancock. Después de la masacre de Boston, donde murieron 5 colonos en 1770, se vivió el incremento sobre el deseo de la independencia, y la corona británica se vio obligada a quitar los impuestos sobre las aduanas, a excepción del que tenía el té, pero a un menor precio. Hasta 1773 hubo un periodo de paz, hasta que Jorge III aprobó la Ley del Té, que beneficiaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1774, a causa de la Boston Tea Party, se establecen los decretos intolerables, donde se generaba un estado de excepción, en el cual los representantes de las colonias reclamaban el derecho de las colonias para su administración, sin injerencia de la colonia británica. Esta fue la primera asamblea, la cual no fue aceptado y dio inicio a la guerra en 1775, y que concluyó en 1773 hasta lograr la independencia. Después de este periodo se genera la segunda asamblea, en donde se da iniciativa a la conformación de un cuerpo militar, donde George Washington fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y bueno, el 4 de julio de 1776, aún durante la guerra y la segunda asamblea, se redacta el Acta de Independencia, que fue elaborada por John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, personajes que junto con George Washington son considerados los 4 padres fundadores. Hasta 1783, la colonia británica reconoció la independencia de Estados Unidos de América. Y bueno, hola compañeros, ahora vamos a hablar de los pros y contras de la revolución industrial y cómo afectó su aceleración en la globalización. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, como primer punto en beneficio, quiere decir que los primeros 25 años del siglo XIX constituyeron el inicio del proceso de la industrialización,
Esto se denominó como una economía clave porque fue cuando empezó a incrementar eh, los ingresos dentro del país y también comenzó a crear nuevas tecnologías. Ahora, el segundo punto es, bueno, se refiere a que ellos eran los principales productores de exportación, como lo que era el algodón, el cacao y el café, además de que se produjeron transformaciones en la organización político-social y en la explotación petrolera. Y uno de los terceros puntos como beneficio es que el Estado mexicano apoyó la industria nacional y creó algunos organismos. Entre, sí, entre estos destaca lo que es Oxo Texcoco y el IMSS. La siguiente, por favor. Bueno, un cuarto punto es que se impulsó lo que es la industria eléctrica y aumentó lo que es el consumo interno para evitar las importaciones innecesarias. Y un quinto punto y muy importante es que la organización social y económica del capital se dio en torno a los comerciantes. Esto es decir, que ellos fueron los que establecieron la banca del país. Se produjo una mano de obra campesina. Y esto sería, profe. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Y bueno, los campesinos fueron, estos son los contras, muchos de los campesinos fueron despojados de sus comunas y proletariados. La visión de la política tanto nacional y como internacional en partidos políticos de izquierda o derecha, y se produjo una mano de obra campesina que fueron llevados hacia estos países para la concentración de población de los centros urbanos industriales. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muy bien, gracias. Por parte del, no sé si tengan preguntas o comentarios. Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo, bueno, no me quedó claro cómo es que la revolución industrial llegó a afectar a México? ¿Fue por parte de quién? ¿Por parte de quién llegó a tener sus afectaciones aquí? En realidad, no hay una relación directa entre la Revolución Industrial y México, sino es hasta los 1900, bueno, 1806, pues, hasta el periodo del Porfiriato, 1876 aproximadamente. Y en realidad fue a partir de la apertura que hace Porfirio Díaz a las empresas transnacionales o a las empresas extranjeras, fundamentalmente inglesas y de Estados Unidos. En realidad eso no lo tratamos en esta parte, porque, bueno, es parte de la historia de México, ¿no? Y la revolución industrial no se toma, vamos, más bien recupera los países en donde son, digamos, los propulsores, ¿no? Los que empiezan a desarrollar la revolución industrial como tal. México no pertenece a esos países, por tanto, no se considera dentro de esta etapa, y si pueden ver, las etapas son tempranas, ¿no? En realidad la primera revolución industrial inicia hacia mediados de 1750, ¿no? Siglo XVIII, y bueno, va avanzando poco a poco, no es hasta los 1800 y tanto cuando se empieza a desarrollar lo que es la máquina de vapor, y bueno, es cuando inicia como que el despegue fundamental de la revolución industrial. Pero no, México no figura en toda esa parte, ¿no? Al contrario, por muchas circunstancias, México está completamente aparte de todo este proceso que se está viviendo en el mundo, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Ok, ¿alguien más? Bueno, miren, no sé si pudiera más o menos quedar clarificado,
lo que significa el impacto que va a tener la revolución industrial. Me parece que algo que tendríamos que comprender es que va a permitir, entre muchas otras cosas, ¿no? Digo, el desarrollo de un incremento del comercio, el incremento de los mercados, pero lo más importante es que se está consolidando, se está desarrollando y consolidando lo que se conoce como la clase burguesa, y por un lado, y por otro lado, el proletariado. Esta condición del fortalecimiento de la burguesía es lo que va a permitir finalmente la contraposición con la nobleza, ¿no? Y que esta condición, finalmente, cuando hay dinero, pues es cuando se puede enfrentar entonces al poder que representa la nobleza. Y se dan las condiciones fundamentales para poder impulsar los movimientos de revolución, ¿no? Primero, vinculado con lo que es la independencia de Estados Unidos, aunque pugnando por derechos, pugnando por libertades, y después con la Revolución Francesa, que es como que el ejemplo que encarna todos los valores y todas las condiciones de lo que representa, pues bueno, una revolución, ¿no? Se toma como tal, vamos, ¿por qué los Estados Unidos no se asume como una revolución, sino precisamente como una lucha de independencia? Porque los objetivos que se buscan son muy concretas, ¿no? Liberarse de la sujeción de los británicos. En cambio, en Francia se establece a partir de un proceso que busca finalmente la liberación social, que busca la igualdad, que busca la libertad. Todo este tipo de valores que se están gestando a lo largo de todo lo que es el desarrollo de la ilustración, perdón, está emparejado con lo que después vamos a conocer como los derechos humanos. Y es una condición fundamental. Yo vuelvo a insistir, si no hay recursos económicos que pudieran comprar armas, quizás generar una milicia, etcétera, pues difícilmente se hubiera generado una condición para que pues el pueblo en general se pudiera generar una circunstancia de lo que significa eh, la revolución como tal, ¿no? O sea, no habría posibilidad de haber vencido al clero si los únicos que se hubieran organizado hubiesen sido pues los campesinos y los obreros. ¿Por qué? Porque no tenían recursos económicos. El hecho del fortalecimiento de la burguesía a través del incremento del mercado y del comercio, gracias a la revolución industrial o al desarrollo de la revolución industrial, va entonces a permitir este salto, ¿no? Y aquí es en donde se van a configurar dos cosas, que es lo que le permite a lo que conocemos como sistema capitalista afianzarse dentro de este esquema como un sistema que, además de poder generar grandes núcleos de riqueza, pues van a estar centrados, digamos, bajo la condición de otorgamiento de libertades, de igualdad de derechos, supuestamente, y acrecentar las posibilidades de que la gente pueda ascender en la escala social, ¿no? Entonces, hay todo todo este periodo, todo lo que representa el siglo XVIII europeo, es una condición de cambios de verdad que sumamente esenciales para que el capitalismo se consolide, para que se deje atrás ya por completo lo que es la etapa feudal, y en donde todo lo que se consideraba como nobleza, pues va perdiendo sentido, va perdiendo peso, ¿no? Recuerden nada más una cosa, cuando está fuerte todo el asunto de lo que significa la Edad Media, cuando la religión, el pensamiento religioso domina el escenario, pues finalmente los representantes de Dios en la tierra van a ser los nobles, ¿no? Y el clero. Y entonces ellos acaparan prácticamente todo, ¿no? A partir de estas creencias, pues bueno, son herederos, digamos, ¿no? De Dios, y entonces, pues bueno, hay que respetarlos, hay que abogar por ellos, etcétera. En cambio, cuando se empieza a desarrollar todo el asunto de la ciencia, de la tecnología, cuando se va perdiendo el contenido, digamos, de lo que representa Dios, cuando se cuestiona la misma existencia de Dios, cuando el hombre pasa a ocupar el lugar central en
proceso digamos, de desarrollo de estas ideas, porque es quien está creando, es quien está transformando. Cuando sucede esto, es cuando en realidad el sistema capitalista se consolida, ¿no? Y bueno, va a permitir que se le den la torre, gracias al apoyo del pueblo, a toda la clase de la nobleza para ocupar su lugar preponderante y ocupar su lugar mayoritario en el poder, pues todo lo que conocemos como la burguesía, que van a ser los dueños del capital, los dueños de empresas, los dueños de industrias que están acaparando toda toda la economía, ¿no? Porque recordemos, el trabajo era considerado por los nobles como algo indigno, ¿no? Y entonces, pues solamente estaban para recibir. En cambio, los burgueses no, la burguesía en ese momento es una clase de avance, una clase que está luchando, que está transformando, que está cambiando todo, ¿no? Y tanto se mete en este asunto del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la industria, como pues mete sus manos en las revoluciones, ¿no? Precisamente para poder cambiar y transformar la sociedad y su tiempo. Entonces es un periodo de revoluciones, tanto de carácter social, como es la independencia de Estados Unidos, y como es la Revolución Francesa, ¿no? Y recuerden también algo, a raíz de la Revolución Francesa, estas ideas de justicia, estas ideas de libertad, de igualdad, pues se difunden prácticamente a todo el mundo y se vuelven un ejemplo, ¿no? En donde la gente pues va a querer alcanzar los mismos objetivos que los franceses alcanzan. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente vemos que hay un cambio de carácter estructural a nivel mundial, ¿no? La Revolución Francesa y el exceso, vamos a decir, de ganancias, permite la consolidación, perdón, de la burguesía y también va a poder generar toda una serie de elementos para impulsar pues el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Y bueno, aquí digamos que ya está prácticamente consolidado lo que es el sistema que es vigente hasta nuestros días, ¿no? Y como ven, pues es algo interesante, ¿no? Lo más novedoso es que se está sustentando en cuestiones de revolución, ¿no? O sea, la burguesía ocupa el lugar de la nobleza, pues gracias a revoluciones. No es gratis y no es sencillo, ¿no? Y también a través del cambio ideológico, ¿no? La religión en términos generales pierde mucho del sustento y del peso que se tiene y sus ideas pues van a empezar poco a poco a ser, digamos que rebasadas o teniendo o pasando a un segundo plano, pues gracias al desarrollo de la ciencia. Entonces, todo ello y que se está generando en Europa, después poco a poco se va exportando, ¿no? Bueno, en Europa y en Estados Unidos. Esta delantera que se toma en el tipo de pensamiento en los estadounidenses, finalmente, pues los pone o los va a poner un siglo después a la cabeza de todo lo que es el desarrollo. Pues, entonces, no sé si hasta ahí se entienda, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. No, profe, muy de acuerdo con todo. Ok, gracias. Pues bueno, finalmente, para concluir esta parte, felicitaciones al equipo, me pareció que fueron creativos y que pues por ahí investigaron algunas otras cosas más y eso es lo que yo les pedía en las exposiciones. Gracias, en serio, me agradó su exposición. Por otro lado, y para terminar este rollo, lo que quiero pedirles es que el tiempo que nos queda de clase lo ocupen para ver el video de el que viene en la antología, que es hoy en Classroom, que es el episodio número 3, ¿no? De la historia ilustrada de México, en donde van a poder ustedes observar qué está pasando precisamente en el siglo XVIII, ¿no? Mientras que Europa y Estados Unidos están, digamos que en una carrera por tratar de cambiar su sistema, por tratar de modificar pues muchas de las cosas que están sucediendo y
y hay cambios sustantivos, primero económicos y después ideológicos, vemos que todavía en el siglo XVIII, la Nueva España, pese a que pasa por una crisis, digamos, otra vez gracias a los españoles, finalmente siguen en la misma condición de colonia, siguen sin esta posibilidad de liberarse y siguen sujetos de toda la condición de dependencia que tienen con España, ¿no? Entonces, la intención es que ustedes, digo, después de darnos una idea de todos los cambios que genera en Europa y los cambios sociales, políticos e ideológicos que está generando, pues que vean cuáles son las condiciones, ¿no? de España, de la Nueva España, que después se va a convertir en México. Y esto, básicamente, que ustedes puedan observar otra vez las características económicas y políticas y sociales que está viviendo la Nueva España para tratar de contrastar, ¿no? Con lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿vale? Bien, antes de que se retiren a ver su video, les quiero pedir de favor, quedamos que con ustedes tenemos 6 equipos, ¿verdad? Permítanme un momento, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces, miren, a partir del equipo que sigue, que es el equipo 4, el equipo 4 va a exponer la siguiente sesión, que es la segunda revolución industrial. ¿Vale? Y entonces el equipo 5, 6, y empezamos otra vez la segunda vuelta de exposiciones, el equipo 1 va a revisar los siguientes temas que les voy a indicar, ¿no? Ok, equipo 4, segunda revolución industrial, ¿no? El equipo 5, tengo marcados nada más 5 aquí, tiene que ver 6. Ahí lo vemos, creo que estoy mal. 5 por sí, tiene que faltar ahí equipo. Porque no sé. Bueno, perdón. No sé entonces cómo está organizado ahí el asunto, no recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, faltarían 3 personas. Ok, ¿todos tienen equipo? No, ¿No hay nadie presente que no tenga equipo? creo que no, profe. Creo que la Ok, última vez ya entonces estábamos todos. me voy a quedar entonces con estos 5 equipos que tengo aquí marcados, ¿no? Me aparecen más, yo supongo que están bien. Entonces, a partir de ello, entonces reorganizo exposiciones, ¿no? Entonces regreso. Equipo 4, el tema de la segunda revolución industrial. El equipo 5, en el tema de la segunda revolución, al final mencionamos a 3 personajes, 3 actores históricos que son esenciales para poder comprender muchos de los cambios que se van a vivir durante prácticamente todo el siglo XIX y parte del XX. Que van a ser los siguientes. Carlos Marx, por todo lo que habla acerca del asunto del análisis económico, del materialismo histórico, Freud y un filósofo que es Nietzsche, ¿no? Todos son representantes del siglo XIX y todos desarrollan una propuesta que va a impactar de manera interesante, pues, digamos que la ideología social de su tiempo, y que yo insisto, hasta nuestros tiempos, pues, siguen siendo fundamentales para poder comprender, ¿no? Su propuesta teórica es central en la construcción de esta sociedad. Entonces, equipo 5 va a revisar todo lo referente a Carlos Marx, no solo su biografía, lo que más me interesa, obviamente, es su pensamiento teórico, ¿no? Hay por ahí algunos materiales que pueden encontrar en internet, y uno que se llama Las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo. Y me parece, bueno, ese tipo de documento da una visión muy general y me parece que bastante pertinente acerca de lo que significa. Pudieran empezar a basarse en él, ¿no? El equipo número 1 empezaría entonces con el desarrollo de Sigmund Freud, ¿no? Freud va a ser un representante, como saben, ¿no? Desarrolla todo lo que es el psicoanálisis, pero genera un pensamiento que es fundamental para el cambio de mentalidad que se va a generar
a finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Y que pues la intención es que podamos revisar cuáles son sus propuestas más importantes y la manera en que las maneja. Y al final vamos a ver el equipo 2, a Nietzsche, ¿vale? Con Nietzsche, pues obvio, ¿no? También cuáles son sus obras más representativas, es un poco más complicado trabajar a Nietzsche, pero yo espero que puedan encontrar un material suficiente para poder, yo insisto, darnos una visión muy general de cuáles son sus ideas principales, sus obras representativas, y en todo caso, de manera muy general, cuáles son las cosas que se plantean. Hay dos obras que son centrales, fundamentales, o si pueden trabajar más, pues sería excelente, pero las dos obras que son fundamentales es Así habló Zaratustra y la otra es El Anticristo, ¿no? Esas dos obras me parece que resumen de una manera bastante interesante el pensamiento. Entonces, hay resúmenes de Nietzsche, hay resúmenes y trabajos en internet acerca de cómo poder plantear la obra de Nietzsche. Entonces, pues, nada más de buscarle un poquito, ¿no? De todos modos, si tienen alguna duda o alguna circunstancia en que les puedo yo apoyar, pues ahí está el correo y está el WhatsApp. ¿Estamos? Sí. No, lo saltamos y reorganizamos la parte, ¿no? No sé si ya lo trabajaron. Sí, así es. ¿Vale? Y entonces nos implementaríamos e iniciaríamos entonces nuevamente equipo 5 Marx, equipo 1 Freud y equipo 2 Nietzsche. Equipo Y lo 3. mismo pasaría con las tareas, profe, perdón. En las tareas, lo único que les voy a pedir al resto del grupo son controles de lectura de los autores. Pero entonces, igual nos saltamos en las tareas que la 1.4.5. No, a ver, estas las vamos a seguir. Estas las vamos a seguir revisando y antes de que se termine la primera evaluación las vamos a ver. Ah, ok, está muy bien. O sea, nada más las estamos postergando. Ah, ok, muy bien. Sale, porque Gracias. Finalmente el equipo 3 estaría revisando el tema 1.5, el 4, el 1.6, y me parece que hasta ahí vamos a llegar en la primera unidad. No Entonces recuerdo. nada más se reorganiza, ¿no? Sí, nada más se reorganiza y las recorremos, ¿no? Las exposiciones de la lectura. Ok, gracias, profe. Ok, y estos tres temas se me olvidaron contemplarlos desde el principio, ¿verdad? Porque pues siempre las vemos, pero bueno, el asunto es reagendar nada más exposiciones por esta situación, ¿vale? Bueno, no sé si queda claro. Sí, profe. ¿No tiene nadie dudas? ¿Algún comentario? No de momento, profe. Ok, y yo vuelvo a insistir, si necesitan algún apoyo, alguna consulta, pues me pueden buscar, ¿no? Ahí en el chat o en el correo, en fin. Bueno, que tengan excelente tarde, que estén bien. Gracias por la exposición y pasen muy buenas tardes todos. Gracias, Gracias, profesor, profe, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.